la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente, la Diócesis de Sonsón Río Negro, Acuario Televisión y Mi Oriente presentan un espacio de encuentro sin coacción ni imposición para una búsqueda común de la verdad, un espacio abierto para todos. El Atrio de los Gentiles, diálogo respetuoso e inteligente, un espacio virtual, entrevistas, debates, preguntas. El Atrio de los Gentiles, www.elatriodelosgentiles.org. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen la transmisión para radio, televisión, para la web. Esto es El Atrio de los Gentiles, un espacio para el debate respetuoso e intelectual. Queremos saludar muy cordialmente a los televidentes de Acuario Televisión, a los oyentes de Sin Igual FM, a los visitantes de los portales de mioriente.com, las páginas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, Universidad Católica de Oriente y a la Diócesis Sonsón Río Negro. Los visitantes del Atrio de los Gentiles.org y las redes sociales de Facebook. Y en Twitter les damos la más cordial bienvenida a todos ellos. El tema del día de hoy, el tema que trabajaremos en el Atrio de los Gentiles hoy será: ¿manipulan las nuevas tecnologías la vida de las personas? Bienvenidos. Para saber quiénes somos, tenemos que comprender cómo estamos conectados. James Fowler. Si fuéramos conscientes de que nuestras acciones y actitudes influyen a miles de personas cada día, sin duda nos detendríamos más antes de tomar una decisión o de adoptar un comportamiento. Todos sabemos nombrar rápidamente quiénes son nuestros amigos. Con menos facilidad podemos recordar quiénes son los amigos de nuestros amigos. Pero nos es imposible decir quiénes son los amigos de nuestros amigos. Y sin embargo, todos ellos influyen en nosotros y nosotros influimos en ellos. Entre dos personas cualesquiera de las casi 7.000 millones que habitan el planeta, existen como máximo 6 grados de separación. Esto significa que entre A y B se puede trazar una cadena de conocidos de no más de 5 intermediarios. A fin de cuentas, que el mundo es un pañuelo, siempre lo hemos sabido. Lo que no sabíamos es que el contagio entre las personas de cosas buenas y malas como el tabaquismo, el altruismo, la obesidad, la felicidad, la depresión o el alcoholismo se transmiten por las redes sociales hasta 3 grados de influencia. En promedio, estamos conectados por 3 grados de separación con 8.000 personas, la gran mayoría de las cuales no conocemos, pero que influyen en nuestras vidas drásticamente. Bueno, le recordamos a toda la gente que está en la audiencia que debatan también a través de nuestras redes sociales. Este es el objetivo. También un saludo muy especial a nuestros invitados el día de hoy: Natacha Ramírez, teóloga de la Universidad Católica de Oriente; a Giovanni Rendón, psicoanalista de la Escuela de Campo Lacaniana de Psicoanálisis; y a Wilson Bolívar, licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia y coordinador de la línea de educación y TIC de la maestría en educación de la Universidad Católica de Oriente, de la Universidad de Antioquia. Para ellos un saludo pues muy especial y muchísimas gracias pues por estar aquí con nosotros. Los invitamos antes de iniciar a un video, un spot comercial que hace alusión a las nuevas generaciones y a las TIC. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muere de zambón. Esto es una computadora. Abro. Yo te veo acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X. Sí. Pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada. Apagada. Prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira, mami. A ver, te miro.
¿Yo no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Saludamos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, a Aleja Martínez, a Pardito Andrés, a Diego Generación, a Nubia Echeverry, a Marina Posada, a Yuri Juanita Osorio Arias, a Elizabeth García Álvarez, a Andrea Carolina Serna, a John Múnera y a Lisette Paracio Ríos. Vamos a iniciar entonces con el debate. La pregunta sobre la que va a girar el debate el día de hoy es: ¿manipulan las nuevas tecnologías la vida de las personas? Empecemos con usted, Natacha. En primer lugar, yo pienso, lo hemos comentado un poco internamente, que el nombre de nuestro atrio de los gentiles hoy pues ya nos está dando una connotación de manipular. Yo pienso que las redes sociales son buenas y que no podemos llegar a decir en primera instancia que manipulan la vida de las personas. Tendríamos que entrar a profundizar en qué casos pueden manipular la vida de las personas, en qué momentos concretos. Pero de primera vez no me atrevería a decir que manipulan la vida de las personas. Wilson, ¿manipulan las redes, las TIC, la vida de las personas? A ver, yo creo que me sumaría un poco a Natacha en el sentido que no podríamos hablar de que son los elementos físicos los que eventualmente puedan plantearnos que manipulan, porque detrás de lo material son los seres humanos y las acciones que están detrás de ellos. Es indiscutible que yo puedo utilizar un lápiz como una herramienta que me permite a mí escribir y dibujar, pero lo puedo utilizar como un arma cortopunzante. En este sentido son los seres humanos los que le damos sentido a los objetos. Pienso que un poco a veces esas preocupaciones que nosotros tenemos, un poco fenomenológicas, se dan en función de esa tendencia animista a pensar que son lo extraño a nosotros, lo que eventualmente da significación a las cosas, cuando somos los seres humanos los que eventualmente planteamos o le damos sentido al mundo. Yo soy un convencido que en este tipo de debates priman esa idea de valores que se circunscriben a todas las acciones humanas. Y en ese sentido, pues es muy importante también los contextos, las particularidades, la educación que reciben las personas. Entonces es un elemento muy complejo. Los seres humanos somos seres de sentido y en ese caso no podemos reducir un poco esa pregunta a ese postulado únicamente. Muy bien. Giovanni, para usted la misma pregunta también. ¿Hay algún grado de manipulación en las TIC, en su concepto? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Creo que influyen, mas no son determinantes, ¿cierto? Pueden influir en la estructura de un sujeto, pero no determinarían pues, la existencia del sujeto, y más cuando el psicoanálisis plantea que se habla de uno por uno. Entonces habría que mirar realmente cómo influye en Pepita y cómo puede influir directamente en Pepita. Entonces me detendría solamente en esta primera parte en decir que sí pueden influir, mas no determinan. Con lo que plantea Wilson acerca de los principios, voy a autorizarme a hablar de una tríada dialéctica que se le atribuye a Hegel, donde la tesis es que dicen que la tecnología influye, depende de principios y valores. Esa sería una tesis, ¿sí? La antitesis es que fulano de tal viene de una comuna X, educado por una mujer de muy bajos recursos y no conoció al padre y eligió ser un caballero.
Entonces la tesis es los valores, la antitesis es la que acuerdo. Entonces la síntesis es que el sujeto elige, entonces no tendría que ver nada con principios y valores, tendría que ver con la elección que hace el sujeto de esa herramienta que permite pues nombrar las cosas, como lo vamos a nombrar más adelante en sí, pero me tendría que decir que la síntesis iría por otro lado, por la elección. Bien, recordemos que estamos también para televisión, para las redes, estamos en vivo en el Atrio de los Gentiles. Invitamos también, pues por supuesto, a quienes están en este momento en línea, quienes nos están acompañando, a que también participen de este debate, que planteen sus preguntas. Salimos a las calles, después de esta primera mirada, a preguntar un poco, a sondear un poco sobre cuál es la percepción de la gente frente al esquema. Bueno, ¿hay manipulación o no hay manipulación por las redes sociales? Vamos a ver entonces este video. Claro que las TIC influyen mucho en el momento de una información. Los medios manipulan la información y nosotros no lo creemos. Me parece que las TIC sí condicionan mucho la forma de pensar de la gente, porque en el diario vivir estamos condicionados a nuevas cosas que van saliendo, y muchas personas, de pronto por no sentirse en los de menos, quieren estar a la vanguardia de la tecnología, entonces sí nos condicionan las TIC. Yo considero que no manipula a las personas, porque son los medios de información que nos permiten cada día tener más conocimientos. Yo considero que las TIC no son las que manipulan o no manipulan, eso depende de cómo la persona las utilice, para qué las utiliza, cómo las vive, eso depende, como todo, puede ser las TIC o puede ser una relación, te dejas o no te dejas manipular, solo es eso, no tienen la culpa las TIC. Las TIC no necesariamente manipulan a la persona, es muy difícil decir que una tecnología de información que es utilizada para la educación pueda generar manipulación sobre una persona en particular. Más propenden por la educación, y el sentido que tienen las TIC es poder llegar a más lugares que la educación presencial. Saludamos nuevamente pues a quienes nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales. Estamos en directo, este es el Atrio de los Gentiles. Vamos a continuar con el debate. Recordemos que la pregunta es: ¿hay manipulación o no hay manipulación en las tecnologías? Vamos entonces a interactuar un poco con las redes sociales. Hay personas que están en este momento participando de alguna manera. Si no, podemos entrar entonces directamente. Se han planteado varios elementos aquí. Se planteó pues una discusión sobre son los valores los que realmente llevan a utilizar las tecnologías de buena manera, de una manera ética, o es una alternativa que asumen las personas realmente. Entonces, bueno, antes de esto quisiéramos saludar también a las redes sociales, a los medios, a Acuario Televisión, a los oyentes de Sin Igual FM, a los visitantes de los portales de mioriente.com, las páginas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente y la Diócesis Sonsón Río Negro. Estamos en vivo en el Atrio de los Gentiles.org. Si usted quiere participar, recuerde, estamos en Twitter, en @el Atrio de los Gent, hasta la T, si quiere participar, para que entremos entonces en el debate como tal. Los valores entonces, ¿son o no son, Giovanni, importantes dentro de esta particularidad de las tecnologías? Es decir, ¿importa que las personas tengan valores realmente fundamentales para que hagan buen uso, o hay total independencia de los valores y es más un proceso, digamos, de un orden más frívolo, digámoslo, de alguna manera? Había que entrar a diferenciar realmente el término valor como es planteado en la mesa, porque si el término valor es planteado como un asunto moral, yo tendría que detenerme ahí, porque yo tengo que hablar de una función anímica, no realmente una concepción moral. Pues la moral viene de un concepto racional que está por fuera de lo que yo puedo pues argumentar. Entonces, si es planteado en la mesa como un asunto moral, no tendría nada que decir. Si es un proceso anímico, sí, porque acaba de plantear el caso de Pepito, que fue educado por una mujer que no, bajo ciertas condiciones, y no conoció al padre, y él eligió ser un caballero y pudo controlar el otro lado de un hombre que creció en una estructura familiar, con un padre como ley, como una madre, con las relaciones amorosas, una buena estructura familiar,
y elige ser un tirano. Entonces la pregunta estaría, entonces, ¿dónde están los valores? Bueno, frente a esto entonces nos surge el planteamiento también de Wilson, que habla de que son los valores entonces los que determinan el uso que se hace de las tecnologías. Sí, a ver, yo quisiera iniciar pues como este diálogo un poco con una investigación que hacía un profesor español acerca de la incidencia que tenían los programas de televisión en sus en cierta población juvenil e infantil. Y hago la aclaración pues que hablo de televisión pues porque en lo que hablamos de tecnologías pues obviamente no simplemente, y tenemos que plantearnos que no podemos reducirlo única y exclusivamente a la idea del computador o las redes sociales, sino que la televisión y la radio pues, con estas formas de comunicación digitales pues se han ampliado enormemente. De hecho han empezado a tener como un nuevo impulso y se va a redefinir y modificar como las formas en las que vamos o estamos viendo en este momento y escuchando y viendo televisión o escuchando radio. Este estudio en concreto, ¿qué nos decía? Era que la incidencia de programas, por ejemplo, violentos, o programas que llevaban o que incidían eventualmente a situaciones en las que podían eventualmente inclinar a los chicos o a las chicas a condiciones de violencia, no incidía significativamente cuando los muchachos habían tenido en sus casas una formación ética supremamente consolidada. O sea, los muchachos y las muchachas tenían muy claro que eso era ficción. Pero muy curioso, y las correlaciones que alcanzaron a encontrar en este estudio era que cuando esos hogares tenían problemas de constitución, cuando en esos hogares no había una, llamémoslo así, una imposición de la norma, cuando no se habían establecido reglas claras, cuando los padres de familia no acompañaban a estos chicos y chicas como televidentes, y eventualmente sí empezaban a detectarse comportamientos que podían catalogarse como violentos, o habían cambios que podrían plantearse que podían ser negativos. En general, este tipo de conductas en lo que se ha venido planteando en los estudios actualmente, hemos podido ver incluso que los que llamamos nativos digitales, o sea, aquellas generaciones que empiezan a educarse y que han nacido a partir del uso de internet, lo que llama Prensky nativos digitales, curiosamente han empezado a alejarse de estas redes sociales, incluso ya no es tan apasionante. Y es sencillamente porque empieza a notarse también que hay otro tipo de elementos y elecciones que ellos toman a partir de lo que pueden ver. O sea, nosotros podemos eventualmente mirar cómo ellos se acercan a esta tecnología, pero esa tecnología puede inicialmente partir de la curiosidad o partir del elemento pues que los acerca con otros, pero no es determinante. O sea, muchos de ellos están volviendo otra vez a encontrarse en los grupos. Hay cierto, yo acabo de dirigir cierto trabajo, cierta investigación de maestría, donde este estudiante lo hizo sobre redes sociales y demostró una cosa muy interesante, y es que ellos saben diferenciar muy bien el espacio de Facebook y el espacio que es de los amigos. O sea, hay distintas dimensiones. Entonces, cuando hablamos de los valores, es que planteamos concretamente una decisión ética, y una decisión ética es, hay cosas que yo puedo hacer y las hago aquí, hay otras cosas que lo hago en el marco de lo que llamaríamos lo analógico. Pero son elecciones, pero esas elecciones parten de reconocer qué es lo éticamente correcto. Correcto. Bueno, Natacha, usted planteaba al inicio del debate que había cierto sesgo en la pregunta como tal, ¿cierto? Sobre si había manipulación o no. ¿Cree usted que, cambiémosla entonces y hablemos muy bien de qué impacto social producen las redes sociales como tal, en su concepto? Muy bien, Carlos. Sin manejar el tema del psicoanálisis y en consonancia un poco con el doctor Wilson, pienso que no podemos separar lo anímico de lo ético. No tomo la palabra simplemente moral porque me parece que lo ético es un poco más amplio. Entonces pienso
que la incidencia que tienen las redes sociales en la vida de las personas no es simplemente por elección, sino también de una manera ética, los valores o la formación ética que las personas tienen. Yo también quiero referirme a una investigación que estamos haciendo en la Universidad Católica de Oriente, en la Facultad de Teología y Humanidades, sobre espiritualidad y posmodernidad. En primer lugar, estamos trabajando el tema de la posmodernidad, sobre todo con el autor Zygmunt Bauman, que habla de la modernidad líquida. Los estudiantes y yo hemos hecho un sondeo y nos hemos llevado, hace poco lo hablamos un poco en la emisora Sin Igual Estéreo, nos hemos llevado una sorpresa al mirar el nivel de incidencia que tienen las redes sociales sobre la vida de las personas. Entonces es una incidencia positiva en cuanto se puede mejorar la calidad de vida de las personas, es un espacio de información, muchas veces a corta distancias, pero también nos hemos dado cuenta de que inciden en muchos momentos en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, veíamos los jingles o los anuncios de televisión, o en este caso en las redes sociales, que simplemente por escuchar algo, por ver una imagen, ya nos referimos a otra cosa. Y en esa medida nos inciden en este caso al consumo, o nos inciden en este caso pues a diversas actuaciones. Entonces me remito a lo que nos decía ahorita el doctor Wilson. Bueno, las series a las que se acercan, digamos, los niños, en este caso violentas, inciden más o menos de acuerdo al nivel de formación y de acompañamiento de los padres que ellos tengan. Entonces yo pienso que influyen las dos cosas, influye la formación de las personas, puede influir también su elección, claro que sí, porque no podemos hablar de un simple determinismo como lo decíamos al principio, y también entonces diríamos influyen para lo bueno, pero también para ciertas conductas que responden también a sistemas mucho más amplios. En este caso hablaríamos del consumismo o del capitalismo. Bueno, muy bien, y a esta hora tenemos entonces varias personas comunicándose con nosotros a través de las redes sociales. Nos dice Adiela María Hincapié Buitrago: creo que sí, mientras uno no tenga otras cosas que hacer, creo que lo que pasa a través de la tecnología, los contenidos, van haciendo que se les dedique a ellas cada vez más tiempo. También nos plantea Andrés, comenta que hay que decantar la información que nos transmiten, porque mucha de esta información es malintencionada y es sesgada. Pero hay otras tecnologías que son humanizadas, lo llama él, y compatibles con el medio ambiente. También desde Comunicaciones nos habla Saúl Nicolás Duque, y él nos dice: más que manipulación, hablaría de una fuerte influencia que modela el estilo de vida de las personas y la sociedad. Y bueno, algunas de las inquietudes que ellos tienen, algo de eso ya lo hemos trabajado, si es influencia realmente o si es otro elemento. Vamos a dar las gracias en este momento también a quienes están con nosotros haciendo posible pues el Atrio de los Gentiles. Aprovechamos para saludar también a Acuario Televisión, a Sin Igual FM y a los visitantes pues de los portales Mi Oriente, las páginas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente y a la Diócesis Sonsón Río Negro. Hay un elemento del que se viene hablando también muchísimo hace tiempo en cuanto a las tecnologías, Giovanni. Es un elemento que habla de hasta qué punto la gente que no tenía voz, que tenía una cantidad de restricciones, que no podía comunicarse con el mundo, hoy encuentra una posibilidad de experimentar incluso diferentes identidades dentro de la red. Es así como hace poco, por ejemplo, se planteaban personas que simplemente adoptaban un hombre que adoptaba una página en la cual era una mujer, en otra era un niño, en otra era esto, y no necesariamente era como por cometer un delito. Frente a esa pérdida, bueno, y lo otro es también la parte física, la desnudez, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que realmente cambia entonces, Giovanni, desde este punto de vista? Es que el Internet directamente, por citar un ejemplo,
no se puede llegar al extremo de satanizar, ¿cierto? No se puede llegar a ese lugar. La tecnología existe hace miles de años, los egipcios utilizaban la tecnología, ¿cierto? Más que el internet para el psicoanálisis es una presencia falsa del otro, ¿cierto? Hay una presencia falsa del otro, y el psicoanálisis ahí tiene una metáfora, por decir algo en el Facebook, por citar un ejemplo. El psicoanálisis dice, bueno, ¿hace cuánto tiempo logramos tumbar el muro de Berlín y hoy nos inventamos un muro peor? Entonces abro comillas. El psicoanálisis diría que, como lo dijera en este caso, qué valentía para escribirle al otro en un muro y qué cobardía para mirar a los ojos, ¿cierto? Ellos tienen referencias de investigación, el psicoanálisis solamente tiene referencias clínicas. Yo no puedo hablar de investigaciones porque yo creo es en el uno por uno. Cito el ejemplo de un caso clínico de una chica donde le escribe unas cosas a una chica X, ciertas cosas, haciendo la salvedad que lo plantea Natacha, que sin extremos, le escribe una cantidad de cosas, se desahoga, se hieren, se maltratan, y llega y se encuentra en el colegio y ni siquiera es capaz de mirar los ojos, ¿cierto? Entonces habría que decir realmente qué función tendría el Facebook sin desconocer la etiología. Si conocemos la etiología de la palabra Blackberry, la etiología real de la palabra Blackberry es esclavo. Sí. Es la etiología de la palabra Blackberry. Repito, y bien lo planteaba Freud. Freud decía que cuando hay dos personas que piensan igual hay una que no está pensando, ¿cierto? Entonces yo hago la referencia que definitivamente solamente puedo tener como base el caso clínico, no la investigación, ¿cierto? Porque investigación es un asunto de masas. El psicoanálisis frente a las masas está supremamente, pues... muy bien. Porque termino la idea, porque el asunto de las masas es el amo, ¿cierto? Pues ahí el amo se basa en la investigación, un discurso del amo, y queda excluido la singularidad. Y el psicoanálisis solamente cree en la singularidad y la especificidad. Sería más interesante que nos pregunten cómo será el caso de Juan Pablo, que tiene un padre y una madre, cómo será el caso de Pepita, que tiene una madre y un padre, y realmente a partir de esa singularidad se podría de pronto profundizar. Pero ya en el asunto de la masa sería un discurso del amo. Está muy bien. Bueno, Wilson, usted coordina un grupo de TIC, investigan, trabajan, llevan, suponemos, años trabajando pues en este mismo proceso. ¿Cuál es la postura que se asume desde ese grupo de investigación, una postura, llamémoslo, objetiva frente a las TIC y lo que está sucediendo ahora socialmente? A ver, yo pienso que en este tipo de reflexiones hay que manejar como las dos posturas, o sea, indudablemente el hecho de trabajar en un grupo que se dedica a investigar con tecnologías, el aprendizaje o la comunicación, pues nos da unos elementos para hablar de unas bondades y unas fortalezas que pueden fortalecer muchísimos procesos en cuanto a la comunicación o el aprendizaje, pero eso no nos quita una postura crítica que podamos tener. Y yo pienso que hay que navegar en esas dos posturas. Yo quería referirme hace un segundo a lo que planteaba Giovanni, porque me parece bien importante que hay cosas que él plantea, pero yo pienso en lo personal que es la resignificación como de ciertas acciones o la redefinición de ciertas acciones que sí hacíamos. El hecho de yo colocar un usuario falso detrás de un chat, creo que sencillamente cambia la forma, pero las personas se han ocultado antes detrás de las máscaras, se han ocultado antes detrás de los seudónimos para decir cosas, para no ser reconocidos. No vería yo que haya un comportamiento diferente. Los seres humanos en determinado momento siempre hemos querido tener esa parte oculta o no exponernos. A veces esa exposición es difícil para nosotros. Si yo puedo ocultarme detrás de la máscara, lo hago. El Facebook, el chat es una muy buena máscara para poder ocultar nuestras sensaciones. Yo creo que siempre seguimos haciendo lo mismo. Pierre Levy, un teórico de estos de las tecnologías, planteaba que, por ejemplo, que nos hemos encontrado en las redes sociales, son las nuevas ágoras de encuentro. Hace unos años era muy común
entre los adolescentes encontrarse en las calles. Yo creo que todavía encontramos en ciertos pueblos y en ciertas ciudades del departamento a los chicos reunidos en las calles, riéndose, compartiendo cosas. Ahora los encontramos es en el chat. A veces incluso estas situaciones de inseguridad en las que se han planteado en las grandes ciudades han hecho que los padres prefieran que los chicos estén en el chat antes que se vayan a encontrarse y se miren a los ojos. Entonces yo pienso que son las circunstancias, los elementos propios de lo que hay alrededor que lo que hacen es que redefinamos. Yo, por ejemplo, que trabajo también en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad, lo que hemos visto, por ejemplo, en lo que planteamos de la línea de comunicación digital, es que siguen existiendo y planteándose los mismos modelos de comunicación que vimos los que hemos pasado por las facultades de comunicaciones, pero ¿qué es lo que hay? Es una redefinición en el tiempo, en el espacio, en el encuentro con otro. Lo que pasa es que son formas distintas, pero sigue existiendo la naturaleza propia de esa situación humana en la que vivimos. Correcto. Bueno, también damos un saludo pues nuevamente muy especial a la gente que nos está acompañando desde las redes. Aprovecho para contar un poco sobre lo que plantea María Lucila Grajales. Ella dice que hay que ser muy cautelosos con los datos que colocamos. De esta manera muchas personas se valen para manipular también a las personas. Ella plantea pues que la palabra sí, manipular la vida de las personas, y da un ejemplo, por ejemplo, no llenar encuestas que se piden a través de las redes, entre otros ejemplos diferentes. Estamos en vivo entonces en el Atrio de los Gentiles. Recordemos que estamos en Twitter a través de @el Atrio de los Gent, y bueno, invitamos pues a continuar con el debate. Como habíamos planteado al principio, salimos a recorrer las calles también y a preguntar un poco sobre esta misma pregunta. Ya volvemos con usted, Natacha. Vamos a ver el video. Yo opino que las TIC sí manipulan la información de las personas, ya que generan en nosotros no algo común, sino como una necesidad, que encierra mucho el pensamiento de las personas y nos cohíben como la libertad de expresión. Yo pienso que la manipulación de las TICs en la vida de las personas es muy importante porque crean en nosotros criterios, y si esos criterios están mal fundamentados, entonces tendremos unas malas bases con las que tenemos una mala información. Bueno, yo pienso que la información ahora sí es un poco manipulada por las redes sociales, debido a que uno muchas veces se mete a las redes sociales, mira las otras opiniones de los demás y referente a lo que a uno le compete, entonces uno contesta o uno se mete o uno investiga. Entonces creo que sí tiene cierta influencia, no es tanto de carácter propio como tal, porque muchas veces los seres humanos nos desligamos o nos vamos como por otro tipo de información como para excusarnos o para escudarnos en muchas cosas. Entonces uno se apoya en ese tipo de redes para dar una opinión personal y ya pues tener como otro tipo de criterio referente al tema que se esté tratando. También creo que... Bueno, yo pienso que hay suficiente ilustración. ¿Realmente sirven? Entonces las TIC son realmente una herramienta poderosa. Se me ocurre, por ejemplo, dentro del aspecto espiritual. Usted es teóloga, Natacha. ¿Cree usted que obviamente las redes, la parte tecnológica, las tecnologías no se hicieron con un fin determinado? Se usan para muchas cosas y el ser humano las adapta, genera tácticas para poder desarrollar elementos desde allí. ¿Cómo será ese crecimiento espiritual en las personas entonces? ¿Se puede trabajar? Me llama la atención, hace poco había en el Facebook un comentario sobre algunos sacerdotes que estaban utilizando una tablet para leer el misal y se generó una polémica grandísima. ¿Cómo ve usted este elemento? Muy bien, Carlos. Quiero responder a tu pregunta, pero no quiero dejar de lado algo sobre las intervenciones del doctor Giovanni y del doctor Wilson, porque me parece importante y lo conecto con lo que me preguntas. Nos decía el doctor Giovanni que el psicoanálisis es personal y las investigaciones son de masas. Yo pienso uno, ¿sí? Pienso que el psicoanálisis nos aporta mucho a la investigación, o sea, porque es verdad, tiene que ser algo personal para poder nosotros ya dar resultados concretos. Y el doctor Wilson mencionaba algo muy interesante, que es la máscara,
que ha existido desde siempre en el ser humano. Recordemos un poco el teatro griego en la antigüedad, donde en las tragedias y las comedias pues los actores utilizaban máscaras para, digámoslo así, ocultarse detrás del personaje. Entonces, respecto a esto y uniéndolo con el tema de la espiritualidad, pienso varias cosas. Primero, no podemos hablar, en mi concepto, que las TICs, en este caso que nos hemos enfocado tanto en el internet, en las redes sociales, pues tengan simplemente un fin determinado. Creo que tienen muchos fines que se centran todos dentro del ámbito de la comunicación. Dentro de ellos, muchas personas se quieren dar a conocer, se quieren comunicar, los jóvenes, pero pienso que también está la otra realidad: nos podemos esconder. Y estoy de acuerdo con lo que decía Giovanni. Podemos decir muchas cosas por las redes sociales, pero hemos perdido calidad en el encuentro, en las interacciones humanas. Nos reunimos todos y en vez de conversar, pues estamos en el chat, estamos hablando con otros y perdemos el encuentro personal. En cuanto al tema que decías, el de la espiritualidad, en mi concepto, y hablo también pues desde el concepto, desde una perspectiva teológica, claro, las TICs son muy importantes y ayudan mucho en el campo de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque es que lo espiritual primero hace parte del ser humano, y como hace parte del ser humano, también ayuda al crecimiento espiritual. Entonces tú colocabas un ejemplo que se armó una polémica porque algunos sacerdotes estaban usando su tablet para hacer su oración, o en muchos casos ahora tú ves, voy a hablar concretamente de la Biblia, es el libro de los cristianos, el libro principal, pues también está en internet. No podemos satanizar las redes sociales, de hecho ayudan a la espiritualidad. Muchas veces hay personas que se sienten solas, acuden a páginas que les sirven para ayudarse a nivel espiritual, a nivel humano. Ahorita, por ejemplo, las redes sociales son un medio muy importante dentro de lo religioso. Me voy a referir concretamente al medio eclesial, que es el que más conozco, en el que más me muevo. Tú ves numerosas páginas donde puedes tener un encuentro con la palabra de Dios. Ahora que estamos próximos a la Jornada Mundial de la Juventud, cómo los jóvenes interactúan a nivel espiritual. Entonces pienso que son un elemento importante para fomentar la espiritualidad. Muy bien, muchas gracias. Hacemos un saludo entonces en este momento a la Fundación Universitaria Católica del Norte y a la Universidad Católica de Oriente. Natacha plantea algo sobre que es un poco más, digamos, desde lo social, lo comunal, pero también se plantea desde el punto de vista de Giovanni una mirada en el uno a uno. Y hablamos de máscaras también, de que todos usamos máscaras, se han usado en la historia de la humanidad, y es algo que común, simplemente están cambiando pues como los elementos. Más que la teología, el señor Wilson comete un pleonasmo, porque personalidad en latín significa masquer, máscara. Entonces decir personalidad y máscara es un pleonasmo. Esa es la teología de la palabra máscara. Sí. ¿Cómo podríamos precisar entonces un poco más eso, Wilson? No, independiente de la significación de la palabra, yo me refiero básicamente es como al uso práctico de lo que hacemos, y es indiscutible. Incluso es muy curioso, ahora que hablaba de Natacha, hablaba del teatro griego, pero incluso en la misma Biblia encontramos cantidad de personajes que se camuflan detrás de un disfraz, de una máscara, para no decir cuál es su verdadera identidad. En el libro del Génesis encontramos varios ejemplos de los patriarcas bíblicos que se esconden detrás de un disfraz para poder saber realmente, para no revelar su identidad porque quieren saber otras cosas. Yo creo que no nos hemos movido muchísimo de eso. Vuelvo a plantearme, yo pienso que es el uso que le demos a esto, es para lo que lo utilicemos, es lo que realmente le da sentido. Yo miro en este momento, también quisiera referirme, porque este es un espacio pues que obviamente
tiene pues una cercanía muy amplia con lo espiritual. Y para nosotros es innegable que, por ejemplo, si hay alguien que ha entendido muy bien el poder de los nuevos medios es el sistema de comunicaciones del Vaticano. Hoy en día tenemos posibilidades de escuchar cantidad de programas que no nos imaginábamos nunca. Yo vine a escuchar la primera o algunas de las emisiones de Radio Vaticano fue en línea, no en los sistemas tradicionales, no hubiéramos podido tener esos accesos. Entonces, pero también infortunadamente tenemos cantidad de pornografía rodando. Entonces, lo que pasa es que se fortalecen esas posibilidades de lo que yo puedo hacer con la tecnología, pero vuelvo y repito, es ya la construcción de valores alrededor de los objetivos a los cuales yo voy o quiero obtener con eso. Hace 15 años, infortunadamente cualquiera podía ir a un puesto de revistas y comprar la pornografía. Pero es lo mismo, lo que pasa es que es mucho más fácil ahora, infortunadamente, con internet, ¿cierto? Así como hace 15 años como ahora, deben estar unos padres vigilantes planteándose un momentico, bueno, ¿qué es lo que están haciendo mis hijos? ¿Qué es lo que están leyendo hace 15 años? ¿O qué es lo que están visitando ahora? Entonces se fortalecen o podemos decir que se amplían las posibilidades o se miran de una manera distinta. De alguna manera también hay una ampliación entonces de la problemática, porque si bien es cierto los padres podían manejar una revista porque es un formato reconocido por ellos y fácil de trabajar, pero muchos de los padres incluso están lejanos de las tecnologías. Para alimentar un poco pues este debate, los invito a que miremos este video y planteemos sobre ello también y complementemos pues para seguir trabajando esta discusión sobre ¿manipulan las nuevas tecnologías realmente las personas? Miremos el video. Te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, chaval, mira esta foto. Mira esta foto. Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Bueno, y frente a la intimidad, ¿qué? Finalmente tenemos medios que son, es decir, la amplitud que hay ahorita en cuanto a medios convergentes. Estamos hablando de que tenemos al mismo tiempo videos, fotografías, textos, imágenes que se publican en segundos en la red. Tenemos personas que pueden ser grabadas ahora por cualquier celular. Entonces el proceso de la intimidad, ¿en qué queda, Giovanni? Bueno, antes de responder quiero citar lo que habla el doctor Wilson cuando él habla de la iglesia. Lo que pasa es que a la iglesia le tocó leer a Darwin, ¿cierto? Lo que acaba de plantear es el darwinismo. Darwin plantea que no evoluciona el ser más fuerte, no evoluciona el ser más inteligente, sino el que adapta los cambios. Entonces a la iglesia le tocó leer a Darwin, ¿cierto? Un primer momento. En segundo momento, la intimidad, lo que acabas de plantear de la intimidad, Freud lo planteó hace mucho tiempo cuando hablaba del autoerotismo, ¿cierto? Entonces el autoerotismo es, hablo comillas, un yo con yo, y precisamente en las redes sociales hago la salvedad sin extremos, ¿cierto? Sin extremos, facilita ese autoerotismo, que es una relación imaginaria con el otro, como ya lo planteé, es un autoerotismo y no tengo que ver nada con el contacto con el otro, porque el otro con su real, con su mirada, con su presencia, con su sudor, con su tristeza, me confronta. Y sabemos que estamos en las épocas de los narcisistas. Ahí aparece muy bien el discurso universitario para demostrarlo, donde simplemente el otro no tiene un lugar, ¿cierto? Entonces en el asunto de la intimidad, la red me permite y me autoriza de no tener, hablo del asunto de la mirada, un contacto con el otro.
Bueno, saludamos entonces a quienes nos acompañan en las redes sociales también. Tenemos a un participante también, Lois Vergara, nos dice: yo pienso que todo depende de la persona. La tecnología nos ayuda en muchas cosas, nos acerca a personas que están lejos, nos enteramos de noticias importantes al momento, pero no debemos permitir que esto afecte nuestra vida, ni nuestra personalidad. Debemos tener tiempo para todo, para actualizarnos, para pasar tiempo con las personas más cercanas, para una charla. Cada cual tiene la posibilidad de elegir si se deja manipular o lo toma como un medio de apoyo y no como un vicio. Ahí quisiera también preguntar, ¿podría ser que de alguna manera fuera un poco egoísta la responsabilidad, digamos, desde el planteamiento del uno a uno? ¿Podría ser que fuera una visión como yo dependo de mí mismo y lo que pase con la sociedad no tiene importancia? Antes de que Wilson también tiene una respuesta pendiente para desarrollar, quisiera escuchar a Natacha y luego pasamos a Wilson. Muy bien, Carlos. Yo pienso, y me parece que aquí podríamos crear un debate de nunca acabar, que la intimidad, claro que sí se ve afectada por las redes sociales. Lo hemos visto en innumerables casos. La misma red muchas veces nos llama la atención sobre esto. A mí me parece que lo importante aquí, y creo que en esto coincido mucho con el doctor Wilson, es la educación. Nosotros vemos que algunas personas, hablo de los jóvenes, pero también personas adultas, son más propensas a contar demasiadas cosas de su intimidad, sean máscaras o no, como lo hemos hablado, y se ven vulnerables. ¿Por qué? Porque sabemos que en la red pues no todo el mundo tiene la misma responsabilidad para utilizarla, y también se utiliza para atentar contra la intimidad de las personas. Entonces pienso que es un tema también de educación. ¿Es posible, Natacha, que dentro de ese planteamiento desde la educación no se forme parte también de alguna manera de ese endilgarle a las instituciones educativas el trabajo que también los padres deben hacer en su casa? No, y no solamente me refiero al sistema educativo, empezando por los padres, pero ahorita planteábamos algo que es real, o sea, es que a veces los padres ni siquiera saben acercarse a la tecnología, pero no por eso se puede eximir su responsabilidad de formar a los hijos en criterios claros. Es decir, la intimidad en las redes sociales está expuesta, es vulnerable. Está expuesta y es vulnerable. Pienso que hay que formar no solo instituciones, sino padres de familia, nosotros los adultos, y también que todos tenemos que tomar conciencia, porque los afectados somos nosotros mismos. Sabemos que las redes sociales, Facebook, Twitter y todos los social media en general son también comerciales, realmente se mueven bajo una dinámica de mercado. Pues finalmente, entonces, ¿quién tiene que responder frente a esto? ¿Quién controla? ¿Cuál sería el proceso que tendríamos para que las tecnologías realmente no destruyeran ese tejido social, sino que por el contrario empezaran a construir, Wilson? Yo pienso que hay que volver a los principios de la ética. O sea, yo pienso que la ética, hay un principio, de pronto desde el psicoanálisis se plantea que la ética no sería racional. Nosotros planteamos que incluso desde Kant estamos planteando una ética fundamentada desde la idea de lo racional, y en ese sentido definitivamente hay que volver a plantearse y redefinir esos valores que tienen que imperar en una sociedad. Tú apuntabas a una cosa muy interesante, y es: hace 15 años era mucho más fácil controlar una revista. Obviamente es mucho más fácil y mucho más difícil controlar la red. Ahí es donde implica una redefinición de las sociedades. Si hay algo que hemos sabido hacer los seres humanos, es que hemos encontrado las respuestas para cada época, y esa es la riqueza de la filosofía, de la teología, de la ética, de las teorías humanísticas, y es que siempre encontramos la explicación en los momentos en los que se vuelve más complicadas las cosas para nosotros. Hay un pensador llamado Javier Echeverría, un filósofo español, escribió un texto que se llama Telépolis, y en Telépolis él plantea lo que tú estás diciendo, Carlos, tenemos un problema de intimidad, y de hecho incluso la misma televisión no te pide permiso para venderte algo. Tú estás viendo y te metió un comercial ahí, y hay una serie de cosas que
lo privado y lo público pareciera que se difuminara. ¿Quién es el que coloca los límites? El sujeto, la persona. Llama la atención, por ejemplo, en los perfiles de Facebook o en donde hay identificación desde la fotografía, desde la imagen, cómo hay jóvenes y niñas que ni siquiera tienen rostro, son simplemente pechos cubiertos o mínimamente cubiertos, y pareciera que esa es la imagen que los identifique. Frente a eso esa es la postura que asumen. Bien interesante darle una mirada desde ahí, entonces, cómo se están identificando las personas como tal. Ahora, desde el psicoanálisis, Giovanni, ¿cómo podría uno plantear esa responsabilidad social? ¿Cómo podría uno influir entonces en la sociedad? ¿Qué se podría hacer desde un planteamiento del psicoanálisis para que el individuo también influya en la sociedad y aporte al desarrollo y al cambio social? Lo acaba de plantear Wilson, que yo siento que ahí sí lo sigo cuando habla de la responsabilidad. El psicoanálisis plantea que uno es responsable de lo que le acontece en la vida. Si yo llego y me paso, si a los psicólogos les interesa por qué la gente se separa, el psicoanálisis es que los une. Entonces, si algo tiene claro el psicoanálisis es que sujeto, si viene distinto hablar de un sujeto, distinto hablar de un individuo o de una persona. Sujeto si viene de responsabilizarse. El psicoanálisis diría que cada sujeto es responsable de sí. Ahí plantearíamos algo totalmente distinto. Yo soy responsable inicialmente si está el padre o no, porque ahí, como bien lo decía Natacha, el debate sería muy extenso. El padre no es algo orgánico. Sí. Bien, antes de entrar en conclusiones, entonces, los invitamos a mirar un video que nos ayude también a soportar un poco más este debate, y continuamos entonces con lo que estamos planteando. La tecnología aplicada a la comunicación ha pasado del plano científico a nuestro mundo cotidiano. Cada día incorporamos a nuestra vida diaria más instrumentos electrónicos que usamos para el acopio, procesamiento o uso de información. El más conocido de estos equipos es la computadora, ya que favorece e impulsa una gran variedad de procesos. La computadora ha incorporado herramientas que permiten el intercambio de datos, imagen, sonido y video. El Internet, los satélites, la fibra óptica, los sistemas interactivos multimedia han provocado que con el uso de la computadora se hayan modernizado los procesos de medios masivos tradicionales como la prensa, el cine, la radio y la televisión. Esta tecnología ha generado el nacimiento de muchos servicios y protocolos en Internet, como las conversaciones en línea, la consulta remota de información y la transmisión de archivos digitales. También el envío de texto digitalizado en boletines y correo electrónico, la comunicación multimedia, el acceso remoto a otras máquinas y los juegos en línea, solo por mencionar algunos. La tecnología inalámbrica, los circuitos integrados y la telefonía celular han permitido que todos estos servicios que se desarrollaron en Internet puedan ser utilizados hoy en día en un teléfono portátil. Esto ha provocado enormes cambios en nuestros procesos sociales. Recordemos entonces que el video de este debate que se está planteando aquí lo podemos recuperar nuevamente de la página del atriodelosgentiles.org. Allí estarán este y los otros debates que se han venido llevando a cabo dentro del proyecto. Entremos un poco a conclusiones, sabemos que el tiempo es corto, el tema de verdad que nos daría para muchísimo más. Natacha, concluyamos entonces brevemente sobre la temática, recordemos la pregunta inicial. ¿Hay manipulación realmente de las personas por parte de las tecnologías? Muy bien, Carlos. Mi conclusión es que no podemos satanizar las redes sociales, pero también debemos ser conscientes de que en muchos momentos sí hay manipulación, aunque no es total. Por tanto, tenemos que acercarnos a ellas con responsabilidad, fortaleciendo los valores para hacer un verdadero discernimiento. Y me gustaría dejarle unas preguntas a quienes nos escuchan, nos ven o están interactuando con nosotros. ¿En qué medida cada uno nos dejamos manipular por las redes sociales, por la percepción de otros no me refiero simplemente a personas, sino a instituciones mucho más amplias? ¿Y en qué medida nuestra intimidad está siendo tan pública que nos estamos olvidando de nosotros mismos? También
como conclusión quiero decir que las redes sociales, las TIC, son muy importantes dentro de la evangelización, son bastante importantes y así se están utilizando. Muchas gracias, Natacha. Wilson. Creo que las tecnologías no son ni buenas ni malas. Los seres humanos somos los que somos buenos o malos. Yo terminaría sencillamente con esta pregunta muy en el sentido kantiano de ese concepto ético de la dignidad humana, y es ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que estas tecnologías te lleven a dignificarte como ser humano? Y en ese sentido tú no termines subsumido por las máquinas. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. No, creo que tomo nuevamente la primera parte, la primera primicia, que influye pero no es determinante. Sigo a Natacha, que no se debe satanizar, que no se debe ese significante del horror ni mucho menos, y me sostengo y ahí me detengo en el hecho de que definitivamente es la lección lo que nos hace sujetos, no un discurso. Bien, no es un discurso el que nos mete entonces en una discusión de este tipo. Estamos hablando de valores, estamos hablando de que no hay bondad o maldad en las tecnologías, estamos hablando, digamos, de que es el ser humano finalmente quien pone o no pone las intenciones. Queremos agradecer entonces a mioriente.com, a las páginas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, a la Universidad Católica de Oriente, a la Diócesis Sonsón Río Negro. Darle las gracias a todos por este espacio, un espacio que seguiremos repitiendo, que seguiremos trabajando. Invitarlos, por supuesto, después de darle los agradecimientos a Natacha, a Wilson y a Giovanni, queremos invitarlos también para un nuevo debate. El nuevo debate estará girando en torno al tema, un tema bastante candente, con bastantes posturas también, que es el proceso de paz. Entonces, a todos ustedes muchas gracias, a todos ustedes que nos escuchan también, y nos veremos entonces en otro espacio de El Atrio de los Gentiles.